Muy buenas noches, soy Alfredo Jacomino, sean bienvenidos a En Profundidad, un programa de televisión Martí. Nació en Cuba en el año 1935, estudió en buenas escuelas, porque hubo padres en aquella época, las hay en todas, que prefieren la excelencia en la educación de sus hijos. Y vino a Estados Unidos a colegios de élite y aprendió inglés y música y deportes y creció al amparo de amigos y oportunidades de lujo. Conoció a estrellas de Hollywood, alternó con ellas en Estados Unidos y en Cuba. Era socio de los clubes exclusivos de la alta sociedad cubana. Pertenecía a ella. Bailó con la inolvidable Ginger Rogers, con Denise Darcel, la estrella de la película Veracruz. También bailó con Jacqueline Kennedy, quien no necesita presentación. No pudo hacerlo con Marilyn Monroe a causa de la mirada celosa de su esposo, el pelotero Joe DiMaggio. En el mundo de los negocios estuvo a punto de construir edificios de lujo al este de La Habana con el apoyo de un millonario americano. Se postuló a la Cámara de Representantes de Cuba en el año 1958 y ganó. Pero a partir de ahí empezó a perder, porque su mundo lo derrumbó una revolución comunista. Peleó entre los primeros contra Castro, fue preso. Lo condenaron a fusilamiento de verdad, lo fusilaron de mentira. Cumplió 17 años en cautiverio y su vida de playboy entre muslos de mujeres en hoteles, fincas y un piso alto en el edificio Somellán nunca volvió a ser la misma. Nada en Cuba volvió a serlo. Al decir de un amigo se supone que no estuviese vivo. Tenía todas las cartas para haber muerto. Le dispararon, lo torturaron, le dinamitaron la prisión donde estaba para que desapareciera en un magnicidio insólito. Él acaba de sacar un libro sobre sus altibajos, un libro de historia propia y común de la Cuba que duró poco. Este hombre que ha estado en la cima del lujo también destupió con sus manos desagües nauseabundos en una prisión. Un hombre así que ha vivido tanto tiene mucho que contar. Bienvenido, Fernando Pruna. Un placer saludarte. Muchas gracias por tenerme aquí. ¿Cómo no? He devorado su libro de 700 páginas con mucho interés, porque es una historia sobre una persona que estuvo en la cima, después se hundió en los fosos de las prisiones de Cuba. Es una historia insólita. Y usted acaba de publicar un libro que se llama Habana 505. ¿Por qué se llama Habana 505? Habana 505 era una propiedad de mi familia, era de mi abuelo, Manuel Pruna Laté. Y ahí en esa propiedad nació mi padre. Pero posteriormente se convirtió en oficinas y se convirtió en el bufete legal de mi propio padre y anteriormente de mi abuelo. Y ahí fue donde dimos los primeros pasos contra los revolucionarios. Fue allí donde nos reunimos por primera vez para empezar a conspirar en contra del incipiente gobierno castrista. Fernando, ya han pasado 60 años de estos sucesos. ¿Por qué se demoró tanto en escribir el libro? Una buena pregunta realmente. Escribir un libro es extremadamente difícil porque conlleva una disciplina y una persistencia enorme. Y yo no creo que yo estaba dotado de esa disciplina y de esa persistencia con anterioridad. Fue con el tiempo y realmente con la ayuda de Cyriaque Grifón que iniciamos este largo proceso, que al principio lucía que iba a no a ser tan largo, pero resultó ser así. Y él, honestamente, fue la piedra donde me apoyé para seguir adelante y ampliar el libro actual en español, que es el que usted acaba de leer. Usted heredó inteligencia, educación y estudio social de sus padres en la Cuba pre-revolucionaria. ¿Quiénes eran ellos, sus padres? Repíteme la pregunta. ¿Quiénes eran sus padres? Mi padre era el doctor Fernando Pruna Blanco, abogado, y mi madre era Carolina Bertot Ortiz. Mi padre de La Habana, un brillante abogado, una excelente persona de una honestidad incuestionable. Mi madre, una educadora completamente consagrada a ayudar a los que estaban necesitados, todavía conocida en los pueblos de Nazareno,
en la zona de San José de las Lajas. Allí se le quería mucho porque hizo infinidad de beneficios para los jóvenes. Llevó a cabo el catecismo a cientos de jóvenes y no solo hizo eso, sino que los vestía y los calzaba y los preparaba. En fin, una dedicación absolutamente total. Su padre conocía lo mismo y trataba tanto a Ernest Hemingway, el escritor americano, como a Fulgencio Batista. ¿Cómo esas relaciones que tenía su padre moldearon a usted como joven? ¿Cómo moldearon su vida, el círculo donde se movía su padre? Bueno, yo lo tomé como una cosa muy natural, porque en definitiva la relación con Hemingway es el resultado sencillamente de visitar el restaurante Floridita en La Habana, y Hemingway siempre estaba ahí tomándose sus daiquiris y sus tragos, y mi padre le gustaba ir allí mucho, y entonces así se hicieron amigos. Y entonces después él tenía la finca ahí en San Francisco de Paula, y nosotros teníamos unos amigos íntimos que eran la familia Steinhardt, que fueron los hombres que promovieron los ferrocarriles en Cuba, y lo visitábamos y de ahí saltábamos a la finca de Hemingway para saludarlo si él se encontraba presente en el momento en que íbamos. ¿Y cómo lo conoció a Batista, su padre? Bueno, como conoció a Batista realmente no lo recuerdo, pero lo único que me viene en mente y que pudiera ser la verdad es porque tenía una amistad con un alto oficial de la inteligencia cubana que se llamaba Labrada, Arsenio Labrada, que fue el que eventualmente, hombre de absoluta confianza de Batista, y yo creo que fue ese el que lo presentó a Batista, y mi padre simpatizaba con Batista, honestamente. El hecho de que sus padres mandaran a un joven como usted a estudiar a Estados Unidos, ¿quería eso decir que demeritaba en cierta forma el sistema de estudios de la Cuba en aquella época? Para nada. Honestamente, yo pienso que el sistema de educación de Cuba en aquel momento era absolutamente excelente. Bueno, si obviamos el factor político a nivel universitario. La razón por la cual mi padre y mi madre deciden mandarme a estudiar a Estados Unidos es para que yo aprendiese correctamente el inglés. Y porque ellos no querían que yo me expusiera a la cosa política que lógicamente era parte del proceso educativo en Cuba hasta cierto punto en aquella época. ¿Usted sabía que sus padres tenían buena posición y se movía en círculos, digamos, amplios en cuestiones financieras? ¿Se percataba usted de que usted estaba en el lado quizás favorecido de una juventud que todo el mundo no estaba al mismo nivel? Sí, claro. Sí, por supuesto que nos percatábamos de eso, pero honestamente lo veíamos como una cosa muy natural. Es decir, yo cuando era un joven y estaba en la finca, por ejemplo, en Bellavista y en Nazareno, yo me iba para el pueblo y yo jugaba pelota con los muchachos del pueblo y convivía con ellos y eran mis amigos, por no decirte mis hermanos. Y todavía tengo amistades de esos momentos. ¿Cuántos hermanos usted tiene, Fernando? Tengo un solo hermano, mi hermano Andrés, más conocido como Andy Pruna. ¿Más joven que usted? 5 años más joven que yo. ¿Mantenía automóvil en Cuba? Tenía automóviles. ¿Era un estatus, digamos, aprender a manejar y tener un automóvil en Cuba, un joven? Bueno, mi padre me enseñó a manejar cuando yo tenía, creo que 13 o 14 años, aunque no pude tener licencia hasta los 18, ¿no? Pero sí, yo tenía automóvil, pero el automóvil real que yo tuve en Cuba fue porque lo compré yo y lo traje desde los Estados Unidos para Cuba. Cuando usted los mandan a estudiar, sus padres a Estados Unidos, usted viene a estudiar un colegio que se llama Eagle Brook, que está en Massachusetts, y usted cita que este es uno de los colegios mejores de los Estados Unidos. ¿Qué huellas deja ese colegio en un joven cubano como usted en aquella época? Unas huellas extraordinarias. Eagle Brook School en Deerfield, Massachusetts, es aún hoy uno de los mejores colegios rankeados nacionalmente. Es un maravilloso colegio y ahí yo estuve no un día, sino estuve 5 años y me gradué de Eagle Brook en el año 52 y dejó huellas definitivas en mi forma de pensar y de ver las cosas. Un colegio laico con una educación esmeradísima, un colegio
con una limitación de alumnos, solamente habíamos 110 o 120 alumnos, así que las clases eran muy poco pobladas, lo cual significaba que los maestros te daban una atención directa extraordinaria. Para mí fue determinante esa educación. En el tiempo que usted estuvo en esa escuela, practicó deportes, hizo música, ¿fue versátil usted por naturaleza o quería destacarse delante de sus compañeros porque siendo extranjeros quería que ustedes dijeran hay que respetar al cubano? Yo no me sentía extranjero, yo nunca fui, ¿cómo se puede decir?, visto como una cosa rara ni nada por el estilo. Yo era uno más de ellos y ellos me tomaron con la total naturalidad, excepto que a veces me preguntaban, en Cuba hay automóviles, en Cuba hay cómo se transporta, cómo tú vas de un lugar a otro y cosas así que demostraba lógicamente su total ignorancia de lo que es Cuba, pero yo era uno más, nada, me dio y empecé a aprender a tocar trompeta y fui el primer trompetista de la banda del colegio. Hice todo tipo de deportes, jugué pelota y sobre todo me destaqué esquiando en la nieve, que resultó ser el deporte más fuerte que yo hice y donde mayormente me destaqué. Es increíble como en Cuba no hay nieve y vino a destacarse. Era una sorpresa, si ellos mismos se quedaban asombrados. Eso fue muy simpático, no cabe duda. Fernando, su estancia en los Estados Unidos, ¿de qué edad a qué edad duró? Mi estancia en los Estados Unidos empezó a los 11 años. ¿Ok? Y yo creo que volví para Cuba a los 21. El hecho de que viniera 20 o 21. El hecho de que viniera a estudiar a los Estados Unidos para usted significaba prepararse en el futuro. ¿Ya tenía en mente prepararse en el futuro para la vida política o para la vida de los negocios? Honestamente, nosotros no pensábamos en eso, nada más que sencillamente nos vinimos a preparar para la vida, ¿no? Para poder competir consecuentemente con los recursos mentales que uno necesita para ir adelante. No porque no era un plan premeditado para yo ser político o para ser necesariamente hombre de negocio. Nos dejaban la puerta abierta para que nosotros con el tiempo optáramos por lo que sería nuestra vocación futura. Cuando empezó a trabajar en los Estados Unidos, según dice aquí el libro, usted ganó mucho dinero. ¿Cuánto dinero era? No, gané bastante dinero. Bueno, uno de los primeros trabajos que yo tuve ya fue cuando yo estaba en la universidad en Nueva York, en Columbia University. Y yo empecé a vender enciclopedias de puerta en puerta con una compañía que se llamaba The Grolier Society. En aquella época se podía vender de noche y de puerta en puerta. No había la preocupación criminal que pudiese existir en este momento. No había esa preocupación. Con el tiempo me subieron a ser el manager general y llegué a tener como más de 100 vendedores bajo mi mando. Y yo ganaba comisiones de todos esos vendedores cada vez que ellos vendían algo. Yo diría que a mí me entraban entre unos $1,500 semanales en aquel momento. Estamos hablando de $1,500 semanales en Estados Unidos en los años 50. Así mismo es. Que era una fortuna. Era una fortuna. ¿Qué hacía con ese dinero? Bueno, me compré un Oldsmobile convertible precioso y lo compré en Park Avenue sin preocuparme lo que costara. Park Avenue, imagínate tú, un concesionario caro, no busqué buscar un buen negocio, a good deal, como se llama en inglés, no, sino que fui, lo vi, me encantó y así fue. Un Oldsmobile convertible negro con un interior blanco y negro, vaya, delicioso. Cuando usted empieza a ganar esa cantidad de dinero, $1,500 semanales en Estados Unidos en los años 50, se compra un carro del año, empieza a frecuentar, y ahí es donde viene y donde empieza la vida de Playboy de Fernando Pruna, empieza a frecuentar qué cabaret, qué negocios, qué clubes en Estados Unidos donde se empieza a tropezar con las estrellas de Hollywood y usted comparte. No, la cosa fue al revés realmente, Alfredo. Lo que sucede es que estando yo en La Habana, de vacaciones de verano, sencillamente un día estamos, mi amigo Charles Lee era el hijo del presidente de la Gillette Razor Blade Company de Cuba, y además él es un gran artista, por cierto, un gran pintor y escultor, un hombre de gran talento con el tiempo, ¿no? En aquel sencillamente éramos muchachos.
Y estábamos sin un centavo, estábamos pasmados, como se dice la palabra. Y nos fuimos a un restaurante llamado El Carmelo y nos compartimos una Coca-Cola en 2 vasos, porque no teníamos más dinero. Y de momento entra una mujer absolutamente preciosa. Y yo le dije a Charlie, Charlie, mira eso. Y dice Charlie, mamma mía, qué cosa más linda. Y bueno, yo dije, algún día vamos a tener mujeres así, Charlie. Y dice, sí, con 50 kilos para una Coca-Cola estamos bien. Y así. Bueno, resultó ser que así fue, porque unos días más tarde, ya que frecuentábamos los mejores lugares en el Hotel Nacional, estaba tocando Frank Domínguez el piano, que usted sabe quién es, y resultó ser que cuando entramos en la Arboleda Bar, ahí estaba cantando Solange Podel. Y fue ahí donde por primera vez hice contacto con alguien de la farándula. Resultó ser que Solange había hecho 15 o 20 películas en Francia. Era una mujer de enorme talento, maravillosa persona. Y bueno, por ahí comenzó todo. Y ella fue la que me fue introduciendo sin querer y queriendo a otras personas como Denise Darcel, etcétera, etcétera. ¿Que Denise Darcel era tan famosa como Solange en ese momento o más? No, mucho más famosa. Denise Darcel ya era una estrella internacional, había hecho varias películas y creo que estaba en el proceso de filmar la película que hizo en Arizona, que tú mencionaste. Veracruz. Veracruz, sí, con Burt Lancaster, etcétera, etcétera. Sarita Montiel y Gary Cooper. Sarita Montiel y Gary Cooper y toda esa gente, sí. Pero bueno, esto todo despertó que cuando iba para Nueva York, pues íbamos a todo tipo de nightclubs y los mejores. Estoy hablando de el Store Club y el Copacabana y el Morocco, que eran los 3 más extraordinarios. No tanto el Latin Quarter, que después me asocio con el Latin Quarter, pero en aquel momento era mayormente los que te acabo de mencionar, el Copacabana, etc. Y ahí fue donde bailó con Jacqueline Kennedy. Con Jacqueline Kennedy bailé en el Morocco. Sí, ella frecuentaba mucho el Morocco cuando su marido estaba en el Kefauver Committee de Nueva York. Y parece que se aburría por las noches. Y ella tenía una amiga que era una actriz mexicana preciosa, Linda Christian, que después se casó con el duque de Portago. Con anterior se había casado con Tyrone Power, si mal no recuerdo exactamente. Y entonces pues ellas iban allí, se sentaban y se tomaban su botellita de champán y estaban asequibles. Y entonces nada, fui hasta la mesa y le pedí que quería bailar conmigo y me dijo que sí. Y lo hice varias veces, bailé con ella muchas veces, como también con Linda. Con Linda Christian también lo hice, pero bueno, la que sobresale es Jacqueline Kennedy, que era honestamente una mujer extraordinaria, de una sofisticación y una presencia impresionante, realmente impresionante. ¿Y qué pasó con Marilyn Monroe? No pudo bailar. Marilyn Monroe. A Marilyn Monroe yo la conocí en otro lugar, en el Embassy Club del Ambassador Hotel. El Ambassador Hotel tenía un club abajo que se llamaba el Embassy Club, que para mí era el mejor club de Nueva York. Y yo iba constantemente al Embassy Club, sobre todo con Denise y Elena, con las dos. Ellas eran mis compañeras. Hermanas. Hermanas eran ellas. Eran hermanas, sí. Denise y Elena. Elena la cantante, Elena una fantástica cantante. Y allí nos encontrábamos constantemente con Marilyn Monroe, que iba allí mucho con Joe DiMaggio. Y bueno, me hubiera encantado poder bailar con ella, pero Joe DiMaggio era un tipo sumamente celoso. No dejaba que nadie se acercase. Y bueno, era muy cordial y te saludaba, pero no daba entrada como para tú decirle, ven acá, ¿puedo bailar con tu mujer? O algo por el estilo. Eso no caminaba. Así que bueno, me quedé con las ganas, vamos a ponerlo así. Pero divina mujer. ¿Y dónde bailó con Ginger Rogers, la famosa pareja de baile de Fred Astaire? En La Habana. En La Habana, en el Habana Riviera. Ginger Rogers estaba actuando tenía un show en el Habana Riviera. Ella fue la que abrió el Habana Riviera cuando se inauguró el Habana Riviera.
Vamos a ver algunas fotografías de aquella época de Fernando para ilustrar cómo un deportista, patinador, ahí está. ¿Usted estudiando en ese Seagull Esa es la de Hebron Academy. Esos son con algunos compañeros allí de Hebron Academy en Hebron, Maine. Esos son los años 50, cuando vino... Ese fue el año que me gradué. Eso debe haber sido en junio del 55. Junio del 55. Vamos a ver otra foto. Ahí están. Bueno, esta es una foto con Denise Darcel, Que que es la que está a la derecha, la rubia. Yo estoy en el centro y Ellen Darcel a la izquierda. Y esto es en el Morocco, en Nueva York. ¿Usted conoce primero a Denise o al mismo tiempo a las dos hermanas? No, bueno, realmente las conocí livianamente a las dos a la vez, pero me las presentaron simultáneamente, pero con quien tuve mayor amistad fue con Denise en La Habana. En La Habana, porque ella estaba ella abrió el Sanssouci en aquel momento, el famoso cabaret Sanssouci de La Habana. Ella lo inauguró y bueno, me invitó. Cuando yo la conocí en el Monseñor, en el restaurante Monseñor, me la presentó Solange. Y entonces, pues, yo la iba a ver, bueno, primero íbamos a verla y después yo iba a verla. Y bueno, y después la enseñé en La Habana, la llevé por todas partes. Y ella fue cuando estaba a punto de volver, me dijo, no dejes de comunicarte con nosotros cuando llegues a Nueva York, porque yo iba de nuevo para la universidad. Fernando, ¿había celos entre esas mujeres por disputarse quién tenía los favores y la atención del cubano? Realmente nunca demostraron celos, te lo digo la verdad. La transición, por así decirte, de mi relación primero con Denise y después con Helen, se hizo con la mayor naturalidad. Y Denise adoraba a su hermana y honestamente ella tenía 1000 candidatos atrás de ella. Yo no creo que... Ahí tenemos otra fotografía. Bueno, esa fotografía fue en el Sanssouci. Sí, esa fotografía fue en el Sanssouci. De izquierda a derecha, ahí está usted. Sí, después está Solange Podel. Está el esposo de Solange Podel, David Podel. Está Denise Darcel. Y está un estudiante de medicina canadiense que se llama Kirk, ahora se me olvida su apellido, que era muy amigo de David y que lo había invitado a La Habana en el viaje que ellos hicieron a La Habana, es decir, los Podels hicieron este viaje a La Habana. Esta fue una de las primeras veces que yo me encuentro con Denise. Y Solange fue con el tiempo una magnífica fotógrafa. Con el tiempo Solange se convirtió en la fotógrafa oficial de lo que es el Principado de Mónaco. Hay un libro que ha sido escrito sobre la vida de Solange Podel, que lo escribió el propio Cyriaque Grifón. Y ella es una mujer de enorme talento, una magnífica fotógrafa. Todavía vive, todavía tiene amistad conmigo, tiene más de 90 años. En este momento no lo parece cuando uno habla por teléfono con ella porque todavía se pone romántica y todo. Era una muchacha extremadamente bella por la fotografía, se ve que en aquella... No, era tan linda como Brigitte Bardot en aquel momento, por no decir otra cosa. Ahí tenemos otra fotografía suya. ¿Dónde es Estos esa? fueron compañeros míos de la Universidad de Colombia, unas muchachas que conocimos en ese bar alemán, que fuimos a tomar cerveza. Y uno de ellos es Peter Rome, que fue un gran amigo mío durante muchos años y todavía lo es, él y su hermano. Y hay este otro amigo mío que está a la derecha, también compañero mío de la Universidad de Colombia, un excelente abogado actualmente, y se me escapa su nombre en este instante. Fernando, pero de todas esas mujeres usted escogió una, se enamoró de una y quería casarse con una. ¿Quién era? Yo me enamoré profundamente y quise mucho a Helen Darcel, la cantante. Era una mujer extraordinaria, era de una honestidad cristalina, de una nobleza, de una naturalidad. Imagínate que ella venía a Cuba y se quedaba en la finca nuestra por semanas en Bellavista.
Y ella por la mañana se levantaba y agarraba una manguera y se ponía a lavar el automóvil. La gente se quedaba fría. Dice, ¿qué hace esa mujer lavando el automóvil? Y bueno, eso es lo que a ella le gustaba. Y a la misma vez se metía en la cocina y hacía un coq au vin extraordinario. Cocinaba como los dioses. Era una fantasía. Era una gran mujer. Ella fue la que no se quiso casar conmigo. Bueno, es que vamos a hacer la historia de este libro en 3 partes. Esta es la historia bonita, linda, interesante de Fernando Pruna bailando con esas estrellas de Hollywood, con esas personalidades que han pasado a la historia. Usted tuvo la suerte de conocerlas de primera línea. Hay otras historias que no son tan felices en este libro, porque después usted regresa a Cuba, empieza a luchar contra Fidel Castro, cae preso y está 17 años en presidio. Vamos a partir de este programa, vamos a hacer una trilogía y después vamos a hablar con usted sobre su presidio, su lucha, sus aspiraciones políticas que fueron anteriores al año 1959 y toda la visión que tenía usted y que había en Cuba, si se podía salvar aquella Cuba republicana en el año 58. Fue una pérdida horrible. Sí, mencionaste la posibilidad también de los negocios en Cuba y todo. Exacto, porque obviamente usted hace relaciones, muchas relaciones con personalidades importantes de los Estados Unidos y hay una cosa interesantísima, el testigo esencial, presencial de que usted haya estado con millonarios americanos tratando de desarrollar el litoral norte de La Habana. Completamente. No es el litoral norte de La Habana. Bueno, es el litoral norte de La Habana hasta cierto sentido. Es La Habana del Este. La Habana del Este. Cuando uno cruza el túnel. En aquel momento estaban terminando el túnel de La Habana. Y yo en ese momento preví que las tierras que se encontraban a partir del túnel, al cruzar el túnel, que son las tierras de La Habana del Este, eran las tierras más prometedoras que existían en Cuba. ¿Entiendes? Y yo pensé que ahí era el lugar preciso donde llevar a cabo promociones de inversiones financieras extranjeras. Eso lo vamos a hablar en el próximo programa. Vamos a hablar sus aspiraciones políticas. Usted se postuló a la Cámara de Representantes, también tenía estos negocios en mente y después vamos a hablar sobre el tema triste del presidio político. Fernando, muchísimas gracias por haber venido a este programa. Faltan 2 más, así que no se me vaya muy lejos, que vamos a disfrutar estas 700 páginas de Habana. Ha sido un placer para mí. ¿Cómo no? Habana 505, escrita por Fernando Pruna. Muchísimas gracias por haber sido testigos de este programa en profundidad. Hasta un próximo encuentro. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 0041 79 807 2250.